sea, esto es totalmente trashero, totalmente todo, o sea, incluso yo creo que más que Dissonance. ¿Crees que más que Dissonance? O del nivel esta sí es prima hermana de Dissonance. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, listos para otro miércoles de Love Bites. Bien, lo logró. Palomita. Palomita, y le ponemos su sello. Jerry, estamos en otro miércoles de Love Bites, sorprendidos totalmente de los últimos miércoles. Qué buenas rolas hemos reaccionado, qué buenas rolas nos han recomendado. Ya sorprendido ya no es la palabra, ya es anonadado, petrificado. Sí. Electrificados. Electrificados. Electrocutados. Todo, Jerry. Y la verdad es que las últimas rolas que hemos reaccionado de Love Bites, buenísimas. Pero hoy, Jerry, vamos a romper el molde. Ok. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a una recomendación que nos hicieron en los comentarios, pero como que está diferentón. Sí, nos hicieron en los comentarios... ¿Ya vas a soltar la sorpresa ya? Bueno, ¿La bomba? Bueno, nada más voy a decir qué pasa. Lo que pasa es que nos hicieron la recomendación de una rola en específico. Y no encontramos. No. Y no hay una presentación en vivo o no encontramos una presentación en vivo. Exacto. Y todos los reactors parece que están reaccionando a este mismo video. Así es. Porque se ve la misma portada en todos los thumbnails. Así es. Y pues vámonos. Vamos a hacer eso, pero pues es que también parte de lo que a nosotros nos gusta es estar viendo la pantalla y viendo la interpretación de estas chicas, y ahora vamos a ver una portada de disco. Entonces la verdad es que esto pues no me hace muy feliz. Pero siempre... Y creo que a nuestros a nuestros seguidores tampoco. A nuestros telescuchas. Muy feliz que estemos viendo una pantalla. Pero la podemos ver al frente. Ahora la hacemos al frente. Pero a lo que voy es, pues no nos queda de otra. Si queremos seguir escuchando, esto va a pasar en algún momento. Claro, tenía que pasar. Exacto. No todas las canciones están en vivo. Exacto. Pero también para que en las sugerencias también se den cuenta un poco de que hay rolas que no están en vivo y no funcionan tan bien en este formato. Entonces, procuren en las sugerencias que estén en vivo. Que estén en vivo. De preferencia. Para que podamos reaccionar a ellas de manera correcta. Pero bueno, Jerry, vamos a disfrutar, ahora sí, sea como sea, el miércoles de Love Bites. Y te voy a invitar, Jerry, para que se te bajen los humos y el coraje. Una Miller High Lives. Okay, una High Life, Jerry, de Miller, de Champagne of Beers. Of Beer, o sea, la champaña de las cervezas, a ver si es cierto, mi Jerry. Y pues es una cerveza clara, Jerry, ahora sí que claramente clara. Jerry, a ver cómo te dejé. Y esta Miller, Jerry, bueno, pues es una Jerry, tampoco la estés regando por todo el estudio, Jerry. Jerry ya está regando la cerveza y la cerveza es poco, hay que cuidarla, Jerry. Sí. Hay que cuidarla. Y más si es champán. La cerveza. Exactamente, más si es la champagne de la Cheveche. De la Cheveche. Así es. Jerry, pues vámonos a probar esta Miller High Life que se antoja fresca, refrescante para este miércoles de Love Bites. Jerry, saludcita. Vamos a ver qué tal. Porque todos los días en Rock and Beer son viernes. Saludcita. Está buena. Efectivamente. Tiene un toque ahí achampañado. Sí, achampañadón. Achampañadón. Así es. No, está buena, está refrescante. Es diferente, refrescante, ligera. Sí. Como que entró bien el primer trago. Sí. Jerry, contra toda tu voluntad, sí, porque sé que estás desmoralizado con lo que vamos a hacer hoy. Presenta lo que vamos a ver hoy y cómo lo vamos a ver. Ya habías adelantado algo, ¿no? Pues vamos a ver Where's Identity, porque Identity. No solemos hacer esto. Si hacen sugerencias y vemos que la sugerencia no está el video en vivo, ni siquiera la tomamos en cuenta. Sí.
Pero esta la han pedido tanto y se repitió tanto en los comentarios. Que dijimos, vamos a oír. Que dijimos, bueno, vamos a ver cómo sale. Así es. Pero pues sí, es lo que hay. Ahora, quiero decirles que lo que vemos Jerry y yo en pantallas, en todas nuestras pantallas de todo el estudio, en todas las pantallas, vemos una chamarra de cuero blanca con estoperoles y una etiqueta que dice 100% heavy metal. Jerry, estás regando todo, estás haciendo un desorden aquí. Eso es lo que nos tocará ver, porque no creo que cambie la portada del video, Jerry. No, también tiene la etiqueta, tiene Low Bites ahí. Ahí lo puedes ver allá. Sí, en las pantallas. Sí. Tiene Low Bites y un número 2 romanos. Que se ve que es la portada del disco de que es un EP. Ajá. Que es un EP. Un EP es digamos, un sencillo con algunas rolas que eventualmente no están en los LPs. Jerry, pues entonces vámonos con Where's Identity. Where's Identity, y vamos a simplemente escuchar con los ojos cerrados. Jerry, yo te invito a que hagas un autocontrol. Un autocontrol metalero. Aunque hoy no vamos a disfrutar de en vivo, pero vamos a disfrutar auditivamente. Vámonos, Jerry. ¿Listos? ¿Vas a ver para acá o para allá? O sea, esto es totalmente trashero, totalmente todo, o sea, incluso yo creo que más que Dissonance. ¿Crees que más que Dissonance? O del nivel. Esta sí es prima hermana de Dissonance. Sí, esto sí está al mismo nivel. Esto sí es un trash fuerte, rápido, puro y duro. La batería va durísima, ¿no? Sí. Y la guitarra también va durísima. Sí. O sea, todo va a velocidad luz y sí se oye mucho más trashero, mucho más sucio y mucho más potente, ¿no? Así algo que no me había tocado ver, o quizá no habíamos puesto tanta atención, y ahora que nada más estamos oyendo, esos coros, ¿no? ¿Quién estaba cantando esos coros? No es muy común que le hagan esos tipos de coros a... Sí, oye, y también que nos digan en los comentarios a Sammy. ¿Por qué no la hemos encontrado en vivo, no? Ajá. O sea, también es raro, ¿no? No la tocan en vivo. A ver si nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a los expertos de los expertos de los sí. O sea, ¿por qué esta canción no está en ningún en vivo en YouTube? Exactamente. A ver si nos dicen por qué. Lo más seguro es que porque no la han tocado nunca en vivo. Ajá. La pregunta pero es... no en los que han grabado. Pero, a ver, un fan... Pues sí. O sea... Está raro, es difícil. Y entonces la pregunta tendría aquí en el sentido de que ¿por qué entonces no la han tocado en vivo, no? Exacto. Vámonos, mi Jerry. ¿Listos? What's in the
Qué buena. Y falta que lleguemos, que estoy seguro que vendrá. Esto tiene que tener su solo. Su momento, su clímax. Preparaos. Sí, preparados porque se viene lo bueno para cómo está. Oye, pero a ver, dime, ¿no te recuerdan ciertas partes a Metallica en algún caso? A los principios de Metallica. Sí, me suena muy... Sí, posiblemente suene a algo del disco de Justice for All. No, de Blacknet. Me suena... Hasta Ride the Lightning. Puede ser Ride the Lightning. Puede ser Anthrax por la velocidad. O sea... Sí, está bueno el thrash. Lástima que estamos viendo una chamada, Jerry. Sí. O sea, ¿sabes que yo estoy contando ya cuántos estoperoles tiene? Ya soy 1, 2, 3. No, pero está buenísima la rola y la estamos disfrutando auditivamente, no visualmente, pero atendiendo como tú dices la recomendación. ¡Vámonos! ¡Qué solo! Oye, el solo sí me recordó a todas las bandas de thrash. Trae Megadeth. Sí. O sea, trae de todo. Anger 18. Sí. O sea, trae de todo esto, ¿eh? O sea, sí trae muchas reminiscencias de muchas bandas de thrash. Sí, este es un thrash en su más gloriosa expresión. Así es. Haciendo reverencia a todas las bandas. Todo lo que conocen, todo lo que hemos malaprendido del thrash. Pero también dándole con todo el estilo y toda la calidad de estas de las Love. De estas Love Bites. Y la verdad es que ¿sabes qué me sonó? No queda más que quitarse el sombrero. Te voy a invitar a que oigas una banda de thrash metal buena, agresiva, devastadora, Jerry. Uh-huh. Se llama Warbringer. A ver si alguien de los suscriptores la ubica. Pero son del New Thrash Metal. O sea, de bandas de norteamericanas o de Florida que están haciendo un extraordinario thrash metal. Pero me sonó un poco a Warbringer. A ver si nos dicen qué reminiscencias les trae esta rola. Pero, oye, pesada, o sea. Nada amigable. De buen nivel, de buen diente. punch, de buen diente, con su.
con su sentido como angry, o sea, tienes ese punch, esa agresividad, agresivo, agresivo, del trash bueno, de reventar, del abolengo, el de echar el slam, el de empezar a brincar, el de quemar, destruir, cosas bonitas, eso, cosas familiares, eso no. No, ni quemamos ni destruimos, nomás Jerry, vámonos porque sí está durísimo, ¡Qué trayazo, Oye, Jerry, rápido, aquí que estamos en toma, volteaba yo porque hay una banda que es... Hay una banda... Jerry, ¿qué me estás poniendo? Jerry, hay una banda que la recomiendo, que es griega. Ok. Sí, Jerry. Que es... Suicidal Angels. Suicidal Angels, para que vean que aquí en Rock and Beer no nos andamos por las ramas y sabemos oír buen trash. Esta banda es agresiva, es devastadora, es muy buen trash. Me recordó a Suicidal. Me recordó a Suicidal Angels, Jerry. Esta rola es un trash. Es un trash muy agresivo, muy rápido. Devastador, rápido, con un punch, Exacto. Y acá tenemos otra que es Dead Angel, que es también otra de las bandas de culto, Jerry, que también para que vean que sí sabemos de thrash metal y no los Big Four, no nada más Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, no. Bandas de culto que sabemos aquí en Rock and Beer y me recuerda a esta escuela. Sí, esta es una escuela, Jerry. Esta es la escuela. Exactamente. Pues eso que definitivamente alguien ponía en los comentarios de manera muy decente muy educado que dejemos de comparar a las Low-Bites, que ellas no tienen ninguna influencia, que ellas crearon todo esto. No. Hay gente que así lo cree. Bueno, o sea, si cuando tu primer choque, o sea, si tú vienes de escuchar, si vienes de Marte y vienes de escuchar Taylor Swift, no estés agrediendo no, bueno, si vienes a escuchar no estés agrediendo a los suscriptores, alguna banda, alguna cosa, y de repente tu primer contacto, tu primer encontronazo es Low-Bites. Exacto. Te metes a este tren y solo escuchas Low-Bites y eres fan de Low-Bites y vas a sus conciertos de Low-Bites. Sí, vas a decir que es normal que pienses que eso lo hacen nada más ellas. Sí. Pero no, o sea, ellas no inventaron el trash, género, sí. Pero lo hacen de maravilla. Lo hacen de manera brutal. A ver, brutal. Es que no hay que irse demeritar. No hay que demeritar. Sí. O sea, esto ya existe. Exacto. Pero Low-Bites lo hace... Lo está llevando a un nivel excelso. Sí, muy bueno, ¿okay? Muy bueno. Pero no tratemos de decir, Low-Bites lo inventó. No, nunca. No, Jerry, tengo acá algunas bandas fuertes de thrash metal, que es los propios Dead Angel. Decíamos de Suicidal Angels. Esta banda que, a ver si alguien la conoce, porque es una banda rara, que es Untimely Demise. O Limited Demise. Sí. A ver. Device, no, Untimely Demise. Untimely Demise, que es buenísima. Y ahí tienes, Jerry,
también por acá tienes Rage, que es una banda también. Entonces, me recuerda a estas bandas, Jerry, también para que vean que en Rock and Beer sabemos de thrash, ¿no? Y reconocemos, por lo tanto, la calidad que tiene Love Bites de interpretación, porque lo saben hacer muy bien. Entonces, sabemos, reconocemos y, por supuesto, premiamos, ¿no, Jerry? Premiamos. Jerry, la chamarrita. Es un 9-1. Ok. Jerry, yo me voy con 9. Sí. Con 9 es un buen trayazo de thrash metal. Les recomiendo a los que les gusta este tipo de thrash que oigan principalmente a Suicidal Angels. Ese es un discazo y acaba de sacar nuevo disco hace como un año, Jerry. Y por supuesto a pues de Angels. Son bandas de thrash metal no tan famosas. Pero que tienen su... Pero tienen su red de seguidores. Sí, y ya son de culto. O sea, ya las conocen. Jerry. Entonces, aquí en Rock and Beer tenemos Arsenal. Así es. Jerry, la cervecita rica, refrescante. La cervecita, fíjate que me gusta. No soy fan de las lagers ni de las ligeras. Pues hoy te vas a restar como 6 más. Pero esta Miller... Ajá. Por alguna razón del contexto en la que la probé la primera vez, le agarré mucho gusto y siempre mucho gusto, dígame. Y siempre me gusta. Mi señor, mi jefe, mucho gusto. Así es. Pero qué bueno que le das el mucho gusto. Pero tiene un sabor interesante. Bueno. Definitivamente sabe como a... Tiene ahí un toque como a vino blanco, como a... a champán. Por eso yo creo que por eso le dice la champaña de la cerveza. A lo mejor le echan unas gotas de igual, champán. no lo sé, pero... ¿Qué le diste? Le doy un 8-8. Ok, yo también le doy un 8-6 a la Miller High Life, pero le doy esta calificación brutal a las Love Bites. Así es. Y queremos más trash, queremos más metal, y aquí en Rock and Beer, suscribirse. Y sí, no se olviden de darnos más recomendaciones, por favor, si de preferencia, si se puede, que tengan imagen, que tengan video para que podamos disfrutarlas también tocando y así haciendo lo que mejor saben hacer. Pero denle la campanita si les gustó, si no también denle no like, es totalmente válido. Si conocen algunas de estas bandas, si conocen thrash metal, si conocen más bandas, también recomiéndonos, recomiéndenoslas. Sí, porque si sacáramos el Master of Puppets van a decir, ay, ya. Esas bandas, hay buenas bandas, hay buenas bandas también. Y pues no se olviden darle a la campanita para que les recuerden de los videos que vamos sacando y sobre todo de los lives. Y pues, Matiux, vámonos. Listos, Jerry, con este miércoles de Love Bites, ya miércoles trasheros. Y avísenles otra vez a los que se fueron que regresen, porque los miércoles de Love Bites más fuertes que nunca, mi Jerry. Listos. Vámonos. Gracias, cuídense. Vámonos.